Buenas tardes, noches. Gracias por este rato de valentía, de dedicarse a pensar en común, a compartir o discrepar de las ideas de las que vamos a hablar aquí esta tarde, de tener como actividad no solo actividades para el ocio, para obviar la realidad, sino para meternos de cabeza en la realidad que nos rodea, para pensarla juntas y juntos en un momento particularmente complicado, ¿no? En un momento en el que el mundo, en nuestras narices, está cambiando y está cambiando de golpe, radicalmente de golpe. Este ciclo de charlas sobre Andalucía con andalucistas se inaugura hoy, yo creo que con una presencia inmejorable, como es la de Manuel Ruiz Romero. Este es un acto político, yo quiero que lo tengan claro, no partidario. No vamos a pedir el voto para ningún partido, ni vamos a hablar de ningún partido político. Pero sí, en este momento, todas y todos somos políticos si entendemos el significado etimológico de la palabra. Polis es la ciudad, lo común, lo que compartimos. De la raíz polis en griego y cibes en latín surge política, ciudadanía, ciudadana, ciudadano. Luego, bienvenidas y bienvenidos ciudadanas y ciudadanos andaluces de conciencia, a reflexionar juntos sobre lo que significa el andalucismo histórico. Yo voy a hacer tres partes muy breves en mi intervención. Una sobre el autor, otra sobre la obra, la vamos a hacer en común. Del autor hablaré yo sola, diré 2 o 3 cositas y él me corregirá o no. Si luego ustedes quieren saber algo más, pues tienen la oportunidad de preguntarle directamente. Hablaremos algo del autor, hablaremos mucho de la obra, de este libro con el que Manuel Ruiz Romero nos pone ante nuestros ojos y ante nuestro pensamiento lo que significa el andalucismo histórico en el momento en el que surge. Y hablaremos también un poco del contexto en el que vivimos en este momento. Nos parecía que este formato de hablar del autor, de hablar de la obra y de hablar del contexto entre todas y entre todos puede resultar particularmente más interesante que ustedes se sienten y nos escuchen hablar. Si quieren preguntar o participar, pues estamos encantados de que así sea. Manuel Ruiz Romero es doctor en Historia, es iba a decir sevillano de Jerez. Sí, yo creo que es mejor sevillano de Jerez que jerezano de Sevilla, porque jerezano no es sevillano. Que lleva muchos años de su vida viviendo y trabajando en Jerez como archivero, como uno de los responsables de los técnicos del archivo municipal de la ciudad de Jerez. Su formación es de maestro, formación pedagógica de la que Blas Infante reclamaba, sobre todo para los gobernantes, ¿no? Además de maestro, se doctoró en Historia, es doctor en Historia. Tiene múltiples premios en su trayectoria, no me lo sé de memoria, pero en la solapa del libro... una cosa antes que me ha advertido Fran. No hay libros por un problema técnico, no hay libros aquí, pero quien quiera adquirir el libro lo puede pedir a Fran, al Ateneo. El Ateneo se encarga de hacer la gestión, de pedirlo a la editorial, de traerlo, incluso de traer otra vez a Manolo para que venga a firmar libros nada más. Lamentamos en nombre del Ateneo mucho el problema técnico de no poder tener esta tarde libros aquí, por si algunos de ustedes querían llevárselo directamente, ¿no? Decíamos que lo que decía eso, que tiene una trayectoria larga y fecunda. En lo que tiene que ver en el andalucismo, en lo personal y en lo profesional, en el sentido de compartir sus conocimientos, que son muchos y que son abundantes, con cualquier persona que quiera acercarse a conocer algo sobre el andalucismo. Tenemos la fortuna de que esta noche esté dispuesto a compartir con nosotras y con nosotros algunos de esos conocimientos. Él hizo una tesis doctoral especializada en el momento de la transición en Andalucía, de cómo se elabora el Estatuto de Autonomía o los trabajos previos que acaban alumbrando el primer Estatuto de Autonomía de Andalucía, cómo la propia Andalucía accede a la autonomía y se convierte en sujeto político. En fin, es especialista en cosas importantes, en cosas que al final son cosas de comer, aunque no lo parezcan, o de ir al médico y de pedir una cita al SAS en el móvil que no hay nunca y hay que ir directamente. Ese tipo de cosas que parecen banales, que acostumbramos a hacerlas día a día, tienen que ver con el origen de la autonomía andaluza. Y esa revolución, entre comillas, que supuso la autonomía andaluza, está indisolublemente unida al andalucismo. Si no hubiera habido andalucismo, Andalucía hoy sería La Rioja.
con el mayor respeto a La Rioja. Quiero decir, en el sentido de que sería, bueno, pues un gobierno con algunas competencias limitaditas, tal vez con una asamblea, desde luego no con un parlamento capaz de representar a la soberanía de las andaluzas y de los andaluces y de legislar. De todas esas cosas sabe mucho Manolo Ruiz. Eso es lo que creo que es importante que ustedes retengan de él, si es que no lo conocen, que yo tengo la sensación de que a ustedes por lo menos les suena, o han oído, porque tiene más de un centenar probablemente de publicaciones en formato libro, en formato artículo, en formato ponencia o comunicación a congresos, algunas de ellas premiadas y becadas por instituciones importantes como el Congreso de los Diputados o el propio Gobierno de Andalucía. En fin, es un intelectual solvente, no es ningún recién llegado que viene a soltar un meeting. Es una persona que conoce en profundidad y sabe de lo que habla. Ese es, además es amigo mío, empezamos muy chicos los dos en eso del andalucismo y hemos ido creciendo. Yo más en la parte quizá partidaria o incluso institucional, Manolo más en la parte de la reflexión y de la elaboración de documentos y de pensamiento y de divulgación de lo que es el andalucismo, pero hemos seguido caminos paralelos y de vez en cuando la vida nos brinda estas oportunidades de juntarnos un rato y tener un rato de charla en privado o en público, como en este caso. Entonces, entramos a hablar sobre la obra directamente. Y yo creo que de la obra quien mejor puede hablar es el propio autor de la obra. Yo le voy a hacer 2 o 3 preguntillas para darle pie y que él nos explique un poco lo que estime oportuno sobre la obra. La primera es elemental, que es el andalucismo histórico, que es lo que le da título a tu libro, Manuel. Bien, el andalucismo histórico, bueno, gracias Federico por tus palabras y gracias a Pilar por la presentación, y es un honor ser amigo tuyo y compartir ideales en Andalucía en estos momentos de nuestra historia reciente. El andalucismo es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Que hubo una persona o un grupo de personas, de hombres y mujeres, aunque ha habido uno que es el que más ha trascendido a lo largo de la historia, que ya saben ustedes quién es, que es el que lidera todo ese movimiento, pero que detrás de él hay un grupo importante, ingente de intelectuales, de gente que lo apoyó. Y el andalucismo es un conjunto de discursos, de personas, de manifiestos, de publicaciones, de alternativas, de análisis, que a lo largo de la historia han ido cuajando y han ido penetrando un poco en la vida política de los andaluces. El andalucismo ha transitado prácticamente desde los primeros años después de la Guerra de la Independencia hasta lo que es hoy Andalucía. El andalucismo ha venido para quedarse. Esto no es un libro de historia, es un libro de presente, es un libro que busca futuro a nuestro pasado. No podemos defender Andalucía si no la conocemos, si no la amamos. Y eso es un dato importante, porque estas cosas no las explican en las escuelas, no las explican todavía las instituciones, no las explica Canal Sur. Cuando pones algún documental que sea medianamente serio, lo pones a las 12 de la noche, ya cuando la gente prácticamente está acostada. Entonces el libro es un relato de cómo a lo largo del siglo XIX y siglo XX ha ido evolucionando ese andalucismo bajo un criterio exclusivamente pedagógico. No se trataba de un libro docto, sino un libro popular que acercara contenidos y conceptos a la persona que no tenía que ser necesariamente historiadora. El libro se acompaña de una serie de capítulos y a su vez de una serie de textos que vienen a ilustrar lo que se dice en cada uno de esos capítulos, y además cada capítulo tiene una serie de referencias bibliográficas, con lo cual la persona que le interese lo que se dice en ese capítulo, el personaje que se trata, pues puede profundizar por ahí. Pero he aquí que cuando llego al momento fatídico de esa madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936, cuando fusilan a Blas Infante, pues cuando llegué a ese momento me di cuenta que el libro no podía quedar con ese sabor de boca. No le podíamos dar la victoria al fascismo en ese momento. Y que, de alguna forma, la memoria de Infante fue un elemento que catapultó el que los andaluces y las andaluzas saliéramos a la calle el 4 de diciembre, que discutiéramos con el poder central y con el bipartidismo de entonces en la transición
un nuevo modelo constitucional y que ganáramos a pulso ese 28 de febrero y esa autonomía que nos equipara a otras nacionalidades históricas que hoy tenemos. Uno de los baluartes que ha servido para empujar esa conciencia autonómica de los andaluces durante los años 70-80 ha sido precisamente y es la recuperación de este andalucismo histórico primigenio identificado fundamentalmente con la biografía de Blas Infante. Por lo tanto, el andalucismo no es un mensaje de historia, no es un mensaje de pasado, es un mensaje de presente y sobre todo de futuro, porque el futuro de Andalucía está en nuestras manos y el andalucismo ha venido en la historia de Andalucía para quedarse. ¿Por qué un libro sobre andalucismo histórico? Bueno, pues la verdad es que hacía falta un libro de estas características y cuando le propuse la propuesta a Manolo Pimentel como director de la editorial Almuzara, fue una tarde desde casa a través de un correo electrónico. A la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, me estaba llamando, estaba yo en el trabajo, me dice, mándame el manuscrito que te lo publico. Digo, no, espérate, es que esto hay que hacerlo. Que no esto no está hecho todavía, ¿no? El libro he tardado 9 meses en hacerlo, ha sido un parto muy gozoso porque he disfrutado mucho haciéndolo. No solamente ha sido una síntesis, sino ha sido también una actualización de contenido. Las últimas investigaciones y los últimos descubrimientos que se hayan hecho sobre la vida de Blas Infante y sobre sus actos están aquí reflejados, ¿no? Y eso me parece importante cotejarlo. Y un libro de estas características, ¿por qué? Porque había libros muy sesudos de Blas Infante. Había libros con una profundidad historiográfica, pues no sé, capaz de saber cuántos pelos en la barba tenía don Blas. Pero eso no nos interesa a nivel de público de base. A nivel de pueblo, lo que nos interesaba era un poco el tránsito a través del cual en las distintas décadas del siglo XX se había ido consumando y perfeccionando con valentía, como ha dicho Pilar, ese mensaje, ¿no? Hasta llegar a lo que tenemos hoy, que es esa capacidad que tiene el andalucismo también de enfrentarnos a los andaluces ante el espejo de la historia. De alguna forma, el futuro de Andalucía no tiene sentido sin el concurso, sin el protagonismo y la participación de los andaluces y las andaluzas, claro. Yo tengo que confesar como lectora del libro que el libro está escrito en un lenguaje comprensible absolutamente por todo el mundo. No es, aunque sea el libro aunque su autor sea un doctor, no es un libro que uno encuentra en una monografía sesuda sobre un tema político. Al contrario, es un libro que se puede leer con mucha comodidad, con mucha naturalidad, y que las cosas que dice son importantes y son profundas, pero están contadas de una manera sencilla, asequible para cualquier persona que no sepa nada de andalucismo o que no sepa nada de historia de lo que ocurre desde el siglo XIX hasta nuestros días. ¿Qué diferencia este libro de otros que hay? Porque es verdad que hay una harta de libros ya, afortunadamente, sobre andalucismo y sobre don Blas. Acabo de finalizar un trabajo precisamente de recopilación de todas las referencias bibliográficas que hay sobre el andalucismo histórico. Salen alrededor de 900 trabajos, que no son moco de pavo entre libros y artículos científicos. Pero hacía falta un libro que con carácter pedagógico acercara todos esos contenidos al pueblo. Y yo creo que por la aceptación que está teniendo el libro y por la capacidad que tiene la gente de a pie de interpretar, de disfrutar de él, pues la verdad es que me estoy sintiendo muy reconfortado en ese sentido y yo no sé si lo he conseguido, pero creo que va por buen camino. No es un libro que sea un bestseller, pero sí es un libro de consulta también, de forma que tú dices, bueno, yo qué sé, cualquier hito de la historia reciente del andalucismo, yo qué sé, la Asamblea de Ronda del 18, oye, ¿qué pasa? ¿O qué pasó en la República, en esa Asamblea Regional Andaluza del 33, cuando redactamos el tercer Estatuto de Autonomía que íbamos a tener, que es el que se retoma en el 36 y tal? ¿Y de dónde viene el 4 de diciembre en la Revolución del 68? ¿Por qué se cogió el 4 de diciembre del 77 y no se cogió otra fecha? Pues eso tiene mucho que ver y mucho que explicar desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista social, sobre todo, ¿no? Porque el andalucismo no es la historia de una persona, es la historia de un movimiento, de un colectivo, de un énfasis que empieza y que no se agota, que no se ha agotado todavía. Voy a contar una anécdota que viví en primera persona. Cuando se estaba reformando el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ya por 2006, saben
que se aprobó, creo que fue un 27 o un 17 de febrero, para coincidir con el del año 2008, pues por el 2006 o así ya estábamos en el Congreso de los Diputados, una representación de parlamentarios andaluces en negociación con el texto que había salido del Parlamento de Andalucía y que se negociaba allí en las Cortes Generales. Y en la primera reunión de la Comisión Constitucional del Congreso, que presidía el ilustre don Alfonso Guerra, intervenían todos los grupos parlamentarios, un portavoz. Intervino Joan Tardá. En el momento en que le toca, el portavoz de Esquerra Republicana entonces era Joan Tardá, que es un hombre cultísimo. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con sus postulados políticos, pero es un hombre de las personas más cultas que yo conozco. Creo que también es historiador de formación, Joan Tardá. Entonces, Joan Tardá, al hacer uso de la palabra, recuerda el 4 de diciembre, recuerda la figura de Fermín Salvoechea y recuerda... Y hubo, para mí, vergüenza, parlamentarios andaluces que se daban codazos diciendo... El 4 de diciembre, Fermín Salvoechea, este no sabe de qué está hablando. Eran ellos los que no sabían de qué estaba hablando Joan Tardá, porque no ha habido uno. No fue únicamente el 4 de diciembre del 77. Hubo otro anterior, y fue en Cádiz, y fue Fermín Salvoechea, la Revolución Gloriosa. O sea que ese tipo de cosas las cuenta Manol, no la anécdota la viví yo. Quiero decir, la ignorancia de parlamentarios andaluces criticando así por lo bajín y dándose codazos, comentando, hay que ver, Joan Tardá no sabe nada de la historia de Andalucía. Quedaron como absolutos ignorantes, porque cuando me tocó a mí hablar lo dije y señalé a los que lo habían dicho además. Digo, ¿a usted no se les cae la cara de vergüenza de que tenga que venir un señor de Cataluña a contarnos que ha habido más de un 4 de diciembre en Andalucía y ustedes que representan igual que yo al pueblo andaluz no lo sepan? Pues ese tipo de cosas yo creo que son importantes traerlas al presente. ¿Tú crees que está vigente el pensamiento de Infante? ¿Por qué ahora te pones manos a la obra con esto? A ver, primero, antes de responder a esa pregunta, un comentario que me parece importante, ¿no? Porque para situar un poco el protagonismo político que ha podido tener Andalucía en la historia de España, que siempre se nos ha marginado, ¿no? Efectivamente, como tú bien decías, en la madrugada del 4 al 5 de diciembre de 1868 comienza la revolución que ha pasado de historia como la Revolución Gloriosa del 68, que es la que derroca a la corrupta Isabel II. Entre Fernando VII, Isabel II y el campechano hoy estamos bien aviados, ¿no? Los Borbones. Bien. Pero el caso es que si hubiera triunfado esa revolución con la república, con el laicismo, con los valores republicanos, con los derechos sociales, con los derechos de la mujer, con la educación para todos, posiblemente la historia de España sería otra. Y mientras aquí, a partir de Cádiz, está cuajando un movimiento republicano y federal, descentralizado, en el norte está apareciendo el carlismo, que como dice un profesor de historia catedrático de la Universidad de Cádiz, que no voy a nombrar, los de Vox de la época. Es decir, aquí estamos defendiendo las libertades más allá de la Constitución de la Pepa, y en el norte está apareciendo un movimiento absolutamente reaccionario que lo que intenta es patria, rey y fuera. Es decir, eso está ahí. Fijaros qué contradicción, qué dualidad, ¿no? Y cómo ese carlismo finalmente acaba no triunfando como ideología, pero sí posibilitando en Madrid un gobierno de las élites catalanas, vascas y madrileñas en detrimento de esa eclosión de nuevas ideas que aparecen y que entran por el Cádiz. Tu pregunta. La vigencia del pensamiento de Infante. A ver, hay conceptos que hay que valorar en Blas Infante y hay que releerlo a los ojos del siglo XXI. Ya no podemos estar diciendo que Blas Infante era un hombre muy bueno, que quería mucho a Andalucía y que se preocupaba mucho de los andaluces, especialmente de los jornaleros. Hay conceptos que Blas Infante intuye y apunta por primera vez en la historia. Por ejemplo, una Andalucía soberana, es decir, los andaluces somos protagonistas de nuestra historia. Algo tan sencillo choca con el hecho de que Andalucía haya tenido muchos políticos, pero nadie ha dicho eso. El hecho de que España sea una España plurinacional, que no me sale. El hecho de que la psicología y la forma de identidad andaluza sea multicultural, que aquí no haya extranjeros.
Fijaros, se puede estar de acuerdo o no se está de acuerdo con Blas Infante, pero hay contenidos que están ahí, la apuesta, por ejemplo, por los ayuntamientos, que son la cenicienta histórica de las administraciones en España. La defensa de la mujer, de la igualdad, de la libertad y de la independencia civil y social de la mujer. Hay contenidos que están ahí. No se trata de entender el andalucismo como la suma de varias corrientes. Es que el andalucismo agrupa, es un concepto integral que agrupa todo eso. Y es más, podemos estar de acuerdo o no con Blas Infante, yo siempre digo lo mismo. Pero miren ustedes, una persona que simplemente por nacer es el nieto del cacique de su pueblo, de Casares. Ya con eso tenía la vida resuelta. A los 22 años se hace notario. Imaginaros un notario hoy, imaginaros en la época. Se casa con la hija del cacique de Peñaflor, mientras que él está en su primer destino notarial en Cantillana. Ya con esos tres argumentos, como mínimo respeto al personaje, porque desde luego es un desclasado en una sociedad de clases, como eran las andaluzas. Y de hecho es un hombre que pone en riesgo su valía notarial, su valía profesional, incluso su dinero, su patrimonio, y hay que decirlo hoy que hay muchos andalucistas de pin y de chapita y de pulserita, en beneficio de una idea y de construir un movimiento. Es más, incluso en el trance fatídico del patíbulo cuando iba a ser fusilado, tiene el honroso honor de ser fusilado con otros altos cargos políticos de la Sevilla republicana de la época. Eso también cotiza el personaje. Blas Infante, el 5 de julio del 36, en la última asamblea pro-autonomista que tuvimos aquí en la Diputación de Sevilla, cuando ya retomamos el texto que se hizo en Córdoba en el 33 y lo íbamos a elaborar para elevarlo a Cortes ya después del verano, en septiembre del 36, se le nombra presidente de honor de esa futura junta regional que era la que iba un poco a dinamizar con los ayuntamientos, con los partidos, con los sindicatos, con las fuerzas vivas de la sociedad de la época, ese proyecto autonómico. Se puede estar de acuerdo o no, pero como mínimo, respeto. Como mínimo, respeto. No podemos decir gratuitamente que es que Blas Infante era un musulmán. ¿Por qué? Porque quería al andaluz, porque admiraba el esplendor que significó el califato de Córdoba, porque admiraba la bética romana, que fue otra cultura a través de la cual Andalucía dio luz y progreso al mundo. Sí, hoy encontramos a muchos intelectuales que están diciendo que el Renacimiento entró por el andaluz a Europa y que el Renacimiento nació antes en Andalucía que en Italia. Bueno, pues esto nos cambia lo que hemos estudiado en los libros de historia. Unos libros de historia que, por supuesto, siguen hablando más de Cataluña o País Vasco de Madrid que de Andalucía. Entonces, bueno, todo eso está ahí. La vigencia del andalucismo es un reto, la vigencia de Blas Infante es una bandera que todavía no podemos renunciar y que desde luego hay que darle otra significación porque nos enfrenta a la problemática de Andalucía hoy. El andalucismo, y esto se me ha quedado en el tintero antes de cuando me has preguntado la primera pregunta, ¿qué era andalucismo? El andalucismo fundamentalmente es un proyecto de renovación cultural, social y económica. El andalucismo no es una utopía, no es algo bonito. Yo creo que si todos preguntamos a los andaluces de ahí afuera si se sienten orgullosos de ser andaluces, dirían que sí. Pero, sin embargo, el andalucismo no es un movimiento folclorista, ni costumbrista, ni patrimonial, por muchos patrimonios que tengamos y por mucha riqueza y por mucho orgullo que tengamos de nuestras fiestas. El andalucismo es fundamentalmente un mensaje para renovar la sociedad andaluza, para buscarle futuro. Y precisamente no vivimos en las mejores de la sociedad posibles. No hace falta explicarle mucho, pero los indicadores socioeconómicos de Andalucía están muy por debajo de la media española y muy por debajo de la media europea. Ahora vamos precisamente a hablar del contexto. Hemos hablado del autor, hemos hablado de la obra, vamos a hablar del contexto. Enlazando con casi lo último que comentabas, que es el respeto que merece la figura de Blas Infante, no solo como bueno, una víctima ni siquiera del franquismo, del falangismo o del fascismo todavía, ¿no? Todavía no estaba Franco cuando le asesinaron y quienes asesinan a Infante eran de la falange, eran falangistas. No solo respeto por eso, como a cualquiera de las víctimas del franquismo, evidentemente, de la represión, también como intelectual,
es como declarado por el Parlamento de Andalucía y por el Congreso de los Diputados, padre de la patria andaluza. Después hablaremos de otros padres, porque padres ahora parece que hay muchos. Pero primero empezamos por el respeto. ¿Cómo es posible que haya quien le falte al respeto a Blas Infante? Uno puede no gustarle nada a Blas Infante, bueno, pues no le tiene que gustar a todo el mundo, cuando habla de él, asunto arreglado, ¿no? Pero llegar a insultarle en el Parlamento de Andalucía, eso solo lo puede hacer una persona que sea parlamentario o parlamentaria, que la tribuna le permite decir lo que quiera absolutamente, ¿no? Lo han hecho los de Vox, la ultraderecha. Se dedican a criticar a Blas Infante, dicen que, bueno, primero que era musulmán, que era, creo que no sé si era imbécil o... No, es que no lo quiero ni repetir, pero vamos, un insulto feo, ¿no? Denigrante, denigran a la persona y denigran, por supuesto, a lo que significa o a lo que representa políticamente, sin saber que se denigran a ellos mismos como andaluces. Incluso han organizado algunas jornadas, recientemente he visto un cartel que habías puesto tú, para hablar de la manipulación histórica que supone Blas Infante como mito y fuente doctrinal del imaginario andalucista. Esto lo estoy leyendo porque es literal lo que pone el cartelito de Vox. ¿Cómo respondería el propio don Blas o sus compañeros? Vamos a hacer un futurible, ¿no? A pensar, a intentar pensar como pensaban ellas y ellos, más bien, ellas había poquitas, lamentablemente todavía en aquel tiempo. ¿Cómo responderían a esa ultraderecha que es una sombra que nos amenaza a todos y a todas, ¿no? que mantiene que prefiere la reconquista, según le llaman ellos, al califato de Córdoba, por ejemplo? Hoy día que el presidente de Colombia reivindica el califato de Córdoba frente a Donald Trump, nada menos. Fijaros cómo cambian las situaciones, ¿no? De repente, el presidente electo, el presidente en ejercicio de Colombia, en un manifiesto preciosísimo, además, en respuesta a Trump, cuando Trump amenaza a todos los latinoamericanos con ponerle aranceles, con echarlos de Estados Unidos, con quitarle la nacionalidad, con dejarlos sin bienes, sin recursos, sin nada. Gustavo Petro, que es el presidente de Colombia, dice, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo, te voy a poner aranceles a tus productos y tal. Dice, pero además yo sé de dónde vengo. Y hace todo una loa maravillosa de lo que significa la presencia hispana en América, y en concreto habla, dice, yo soy heredero del califato de Córdoba. Un colombiano, que no tiene nada que ver al día de hoy, ¿no? Bueno, eso se reivindica, y en cambio aquí la ultraderecha reivindica la reconquista. ¿Qué hay que hacer con esa gente? ¿De qué manera desde el andalucismo se puede explicar que están, en este momento, lamentablemente tienen mucha presencia y mucha visibilidad, pero están fuera de la historia? Van a acabar en la arena de la historia. Bienvenida siempre la crítica positiva y la crítica cuando tú conoces algo. Lo que tú no puedes coger algo por las ramas y intentar darle a eso un contenido serio. La verdad es que la crítica que ha hecho la ultraderecha hacia Blas Infante, diciendo que lo que quería era imponer aquí un Estado musulmán, que quería convertirnos todos al islamismo, pues no tiene nada que ver. Afortunadamente, todavía hoy las universidades andaluzas se sigue estudiando al andaluz. Hay mucha gente que sigue difundiendo el esplendor de lo que fue el califato de Córdoba, con todas sus contradicciones al andaluz después, porque llegan algunos integristas también, algunas corrientes integristas del norte de Marruecos, pero bueno, de alguna forma eso es una realidad que está comúnmente aceptada. Yo creo que el andalucismo también, como movimiento político, como reflexión colectiva de la que nos tenemos que empapar los andaluces y las andaluzas, es también una barricada contra el fascismo. Porque es una forma de disputarle al fascismo y a la derecha precisamente el papel protagonista que los andaluces hemos tenido a lo largo de la historia. No somos ni peores ni mejores, sencillamente diferentes. Y eso nos sitúa en el siglo XXI con una realidad absolutamente distinta a la que nos quieren poner. Si para algo sirve también el andalucismo es para saber de dónde vienen nuestros problemas. ¿Por qué tenemos latifundio aquí y no hay en otra parte de España? ¿Por qué Andalucía pudo tener una industria importante a mediados del 19 y se la llevaron intencionadamente a Madrid y a Cataluña y a País Vasco? ¿Por qué? Todo eso nos tiene que hacer reflexionar. Incluso el hecho de que hoy en día
partidos que representan a otros territorios, a otros pueblos del Estado, son capaces de jugar y de negociar en la arena política de las Cortes, pues, componendas para sus respectivos territorios. Y aquí seguimos todavía, como me contaba la semana pasada un compañero y un amigo del campo Gibraltar, dice, todavía tenemos paralizado un proyecto de ferrocarril de Algeciras a Antequera que tiene la misma línea del siglo XIX, todavía, y estamos en el siglo XXI. Y estamos a los pies del puerto más importante de Europa. ¿O es que queremos asfixiar el puerto en beneficio de otros? ¿Quién tiene que defender eso? Pues precisamente el poder andaluz, el poder político de los andaluces que haga pasar del sentimiento a la conciencia, a una conciencia de pueblo y una conciencia de pueblo que también nos define como clase social. ¿Por qué? Porque el capitalismo nos ha hecho víctimas, muy especialmente en Andalucía, de sus propias contradicciones. Y estamos sufriendo un poder y una opresión del andalucismo que no se están viviendo en otros pueblos. Y ahí están los indicadores socioeconómicos, ¿no? A los indicadores socioeconómicos iba ahora, antes has hecho también referencia a ellos. Ahora gobierna el Partido Popular en Andalucía. Hemos mencionado la presencia de la ultraderecha con más ruido que otra cosa. La derecha en este momento es la responsable de prestar los servicios públicos que deberían resolver esos indicadores. El tema de la sanidad, la educación, la atención a la dependencia. Y este Partido Popular es andalucista también, porque ellos dicen que son andalucistas y ponen el 4 de diciembre ya San Telmo de bandera y esas cosas. Eso también de andalucismo, ese Partido Popular, ¿es compatible? ¿O el hecho de estar en la Junta de Andalucía, todo lo que pase por allí ya es andalucista? Nosotros tenemos una contradicción manifiesta. Somos un pueblo que ha ganado a pulso su rango político de ser nacionalidad histórica. Nuestro devenir en favor de la autonomía por el procedimiento 151 nos ha hecho ganar un estatus que después los propios andaluces hemos tirado por la borda. Hemos sido gobernados por partidos centralistas y durante 4 décadas hemos estado gobernados con un partido con un color muy determinado, que ha hecho todo lo posible por ocultar, no ya a Blas Infante, no ya al andalucismo infantiano, sino ha hecho creer a los andaluces que el andalucismo político lo tenía él. Y sin embargo, el andalucismo de la Junta estaba pendiente de lo que pasaba en Madrid. Por una serie de razones, entre otras por la propia corrupción del partido que ha venido gobernando Andalucía y por el desgaste, ahora mismo el Partido Popular se arroga esa representación. Y como yo suelo decir, se viste de verdiblanquismo. Se pinta de verde y blanco para intentar hacer ver que, bueno, ellos son más sensibles al andalucismo, que ellos son el andalucismo del siglo XXI, incluso quieren resucitar la figura de don Manuel Clavera de Rebelo, que fue una figura importante en nuestra transición, y la comparan con Blas Infante para eclipsar a Blas Infante. Es más, recientemente el PSOE ha firmado una iniciativa en el Parlamento andaluz para crear también a Rafael Escuredo presidente de la autonomía. Y sin embargo, padre nada más que hay uno. Porque hoy es muy difícil, hoy es muy fácil sentirse padre de la autonomía, de lo que pasó en los años 70. El problema es decirlo en el año 18. Y que te llamaran loco. El problema es decir que parte de la identidad andaluza está en Marruecos. ¿Por qué? Porque allí están los moriscos que fueron expulsados. Y porque hay una sensibilidad que todavía está allí, que muchos cantes que hay allí en Marruecos forman parte del acervo cultural que nosotros nos expresamos y nominamos con la palabra flamenco. Ese es el atrevimiento que tuvo Blas Infante, que no tuvo otro personaje de la historia de Andalucía. Buscarle padres, bueno, pues podemos buscar hasta debajo de las piedras, pero desde luego no son los mismos, ni con los mismos méritos, ni con las mismas circunstancias. Por lo tanto, lo que está haciendo ahora mismo el Partido Popular es vestirse de ese verde y blanquismo que decía antes, pero por debajo de esa estética, de ese folclorismo, de ese travestismo político, diría yo, lo que está haciendo es lo que sabemos todos, es decir, privatizar sanidad, privatizar educación, los servicios sociales, la S40, pues ahí está muerta de asco con ese puente que cada vez que uno viene para acá tarda más de lo que tiene que tardar. Es decir,
Sí, todavía el rango de nacionalidad histórica lo hemos perdido, nos hemos desvaluado y estamos como ha dicho Pilar, en un momento muy peligroso porque al margen de los cambios internacionales, que no son pocos, estamos viviendo un proceso de recentralización y de aumento del fascismo. Y el fascismo viene para acabar con la democracia. Cuidado, señores, que esto es serio. Que estas elecciones, este fin de semana hay elecciones en Alemania y puede ganar la ultraderecha. O sea, los mismos que acompañaron a Hitler a la Segunda Guerra Mundial, pueden ganar las elecciones en Alemania. Cuidado con lo que está pasando en Europa y con lo que puede pasar en España, que esto es muy serio. Y nos ha costado mucho sangre, sudor y lágrimas ganar esta democracia a pulso, que algunos nos hacen creer que vino entre el campechano, Felipe González y Adolfo Suárez. Que aquí hubo mucho dolor también oculto. Has comentado antes de pasado lo que te iba a preguntar a continuación, porque he hecho una pregunta sobre la extrema derecha, sobre Vox y es su incultura, básicamente, lo que le hace temer lo que no conocen probablemente. La derecha más suavecita, como la del Partido Popular, que pone las banderas en San Telmo el 4 de diciembre, y te iba a preguntar por el padre del PSOE, que quiere que Escuredo sea también el padre de la patria andaluza, ¿no? Para esto de que padre no hay más que uno, a ti te encontré en la calle, y ahora que cada palo aguante su vela, digo yo, ¿no? Porque el PSOE, que durante mucho tiempo ha gobernado también Andalucía y ha ocultado intencionadamente, lo de intencionadamente es opinión, en mi caso, ¿no? Puede que alguien no esté de acuerdo y yo lo respeto, evidentemente. Pero todo lo que significaba la figura de Blas Infante ha estado perdido en una hornacina del Parlamento de Andalucía durante mucho tiempo. Bueno, pues ahora reivindica para Rafael Escuredo esa paternidad de la autonomía andaluza. El PSOE también quiere, y de hecho acaban de anunciar un congreso que tienen, pues creo que la semana que viene o así dentro de poco, ¿no? Para entronizar a la señora Montero como nueva secretaria general, y hablan del andalucismo del Partido Socialista. ¿Qué tiene el agua cuando todos la quieren, ¿no? Cuando todos la bendicen? ¿Qué tendrá el andalucismo cuando todas y todos en este momento lo quieren como suyo? ¿Qué decimos de Rafael Escuredo, con mucho respeto, que ya, solo una punta y ahora ya te dejo responder? Tenemos un amigo común, que es amigo tuyo y mío, que dice que Rafael Escuredo empezó siendo un socialista andaluz y acabó siendo un andaluz socialista. Y por eso lo defenestraron. Los mismos que ahora le quieren hacer padre de la autonomía andaluza. Exactamente los mismos. Le inventaron una trola de un chalet en el Aljarafe o no sé qué puñeta para quitárselo de en medio. ¿Pero qué le decimos a esta gente? Sí, antes que nada una reflexión importante. El andalucismo, porque hay muchas delegaciones de Madrid que se visten de verde y blanco, de partidos centralistas, pero que lo que vienen a coger el voto de los andaluces, porque somos la comunidad que más representación tenemos en Cortes, no solamente por diputados, sino por senadores y por senadores que también se extraen del Parlamento de Andalucía, que son 9. Creo que somos, si no recuerdo mal, 101 parlamentarios andaluces en las Cortes. Imaginaros qué volumen para poner firme a quien sea. A quien sea. Bueno, pues hay una prueba de algodón, recordando la publicidad esa que conocéis todos, que es para darse cuenta de que el andalucismo es verdadero, y es que quien defiende el andalucismo tiene que responder a la exclusiva obediencia de Andalucía. No somos sucursalistas de Madrid. Y esto es importante. Y hablando de Escuredo, precisamente aceptando su figura, claro, es lo que decía antes, ahora mismo hay muchos padres, pero la locura es pedir autonomía para Andalucía en el año 1918, como hacen los andalucistas, y en el como 33. hacen 4 locos, y decir, oye, reclamamos a los poderes centrales el concepto de Andalucía libre, un concepto que lo gritó Carlos Cano en la transición, lo llevaron a los tribunales diciendo, estáis gritando separatismo. Entonces fueron los jueces los que tuvieron que fallar, que efectivamente el concepto de Andalucía libre no es separatista, es Andalucía libre de pobreza, de marginación, de analfabetismo, etcétera, etcétera. Con lo cual tiene, una vez más, esa carga social. Escudero, con todo mi respeto, es una figura que fue importante en la transición y que el PSOE la upó y la tiró por el suelo. El Escudero no tiene que explicar todavía a los andaluces por qué el PSOE y UCD, por ejemplo, hicieron esa ley de referéndum que nos condenó a los andaluces a pasar ese referéndum
tan perverso que fue un referéndum posiblemente pactado. Esto no está nunca negro sobre blanco en un papel, pero posiblemente pactado entre UCD y PSOE para, fracasando Andalucía en su camino hacia ser una nacionalidad histórica, cerrar a la puerta de otros intentos por parte de otros territorios. No tienes que explicar eso, Escuredo, todavía. Como también no tienes que explicar por qué en febrero de 1984 se entiende que Alfonso Guerra desde Madrid, instalado en la Moncloa, le filtra que se estaba haciendo un chalet gratuitamente, que se lo estaba haciendo una empresa, y Escudero por dignidad dimite. Hay algo que le honra a Escuredo, y es que desde entonces no ha pillado ni ha cogido ningún cargo público de la mano del Partido Socialista. Pero indudablemente su importancia a nivel de historia está ahí. Es más, yo creo que el PSOE le hace muy mal, muy poco favor a su figura, a su recuerdo, manipulándolo de esa forma y trayendo una propuesta al Parlamento que ningún grupo político precisamente va a apoyar, ¿no? Incluso hay que decirle también a Escudero, recordarle, entre otras cosas, él que ahora ha escrito un libro autobiográfico diciendo que la Constitución discriminaba a Andalucía, cosa que decían los andalucistas en aquellos años, pues ¿por qué no lo dijo entonces? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no denunció las estratagemas de su partido en Madrid para ponerse de acuerdo con UCD y realmente, pues prácticamente poner la zancadilla a ese devenir autonómico? Incluso podría haber denunciado cómo el PSOE ha dado la espalda a ese andalucismo que en teoría también defendió durante los primeros años de la transición andaluza, una vez que teníamos puesta en marcha las primeras instituciones de la historia. En fin, todavía hay muchas cosas que nos tienes que explicar, no solamente el personaje, sino también el partido que nos ha apoyado en todo esto. Muy bien. Yo hasta aquí tenía pensado, así que ahora si ustedes quieren preguntar algo, están en su momento. Muchas veces pienso por qué la semilla del andalucismo no ha germinado con fuerza en Andalucía. Porque el andalucismo es una tarea de semilla, más que de cosecha. Se me viene a la memoria, yo era muy jovencillo, la campaña que hizo de bulos, mentiras, desinformación, el Ilustrado, por no decir otra cosa, Alfonso Guerra y compañía. Nosotros íbamos casa por casa dando información, dando propaganda del Partido Socialista de Andalucía.